Hola Maribel. Hola Rita, bienvenida. A ver que pongamos el micro este. Ahora sí. Ahí estamos. Bienvenida Loli, ¿qué tal? Ahí estamos. Ahora. El café ya me lo he hecho, así que voy a beber agua. Que como llego aquí al directo y a veces me hago el café en 3/4 de hora, he decidido que me lo voy a hacer antes. Hola María, buenos días. Ay, ¿qué me has enseñado con Google Académico? Me paso el día entero saciando mi curiosidad. Mejor, ahora sí. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas las consultas? Gracias. Hola Edgar. El tema de la colina y el omega 3 en niños pequeños y desarrollo cognitivo. Voy agotada, no sé si es bueno o malo tener tanto trabajo. Sí, porque además siempre la sensación de que si no coges tanto, quizá no tengas el suficiente para mantenerte en este trabajo, quizá, ¿no? Eso entiendo que le puede pasar a cualquier pues autónomo que se dedique a cualquier negocio. Que al final no sabes cuántos clientes vas a tener la semana que viene y dices, pues cojo todo lo que pueda y sí, y a veces llegamos al agotamiento. Los en vivo serán ahora 1 hora antes, no. Como siempre, a las 10 de la mañana, ¿vale? Sí, eso, y no poner límites por ayudar a todos los máximos posibles. Vaya que sí. Algo difícil de llevar porque quieres ayudar a todo el mundo. Y a mí me ha pasado alguna vez incluso de trabajar sábado porque acuden a mí pues gente que yo quiero ayudarles además, pero no debería, claro, no debería de traspasar la barrera de trabajar el fin de semana, porque entonces no acabas de descansar, claro, y desconectar. Bonitos ojos, gracias, Osvaldo. Buenos días. Lo positivo es ir dando altas también. Claro, en un momento alguien ya empieza a mejorar y ya empieza a encontrar un poco su autonomía. Ayer tuve una pareja, era una chica que vino buscando ayuda, pero la verdad que al final ha empezado a trabajar la pareja y mejor todavía. Y me decía
que a ella le gusta que yo sea el mediador o el espacio donde pueden hablar los dos porque no saben hablar entre ellos, no han aprendido a hacerlo y quiere que sea yo el mediador, o sea, el espacio, la consulta del espacio donde poder hablar porque en casa no pueden. Claro, yo le decía, digo, yo acepto este rol de forma temporal. Claro, lo ideal es que ellos aprendan a hablar en casa de una forma incluso rutinaria, una especie de asamblea diaria, ¿no? Poder decir, vamos a dedicar un espacio de tiempo siempre el mismo, a la misma hora, no sé, 15 minutos para hacer una especie de análisis del día, qué ha pasado en el día, ¿no? Nos hemos peleado por esto, por esto y por esto, hemos discutido por esto, por esto y por esto, vamos a llegar a acuerdos, vamos a intentar que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que las mismas cosas que se repiten y se repiten, que no vuelva a pasar. Y eso es como que muchas veces el hecho de ir al psicólogo, el hecho de ir siempre, de ir todas las semanas, a veces desahoga o te permite no solucionar los problemas en casa, dado que ya los solucionarás en el psicólogo. Y eso no debe ser. O es un poco lo que llamamos iatrogénico, lo que va más allá de la ayuda terapéutica. Ya ahí no te está ayudando a ese nivel, ¿no? Llega un momento que ya no ayuda, sino todo lo contrario. Te está perjudicando el hecho de que sea el psicólogo el que te solucione los problemas. Siempre va a ser la autonomía del paciente lo que buscamos en la terapia. Ir dando el alta cuando toca, claro, efectivamente. Eso es, Natalia. Algo que nos diferencia de otro tipo de terapias, que bueno, pues más bien es ir tirando. Comunicarse las cosas que a uno le parecen importantes para uno. Sí, porque habitualmente entre parejas, lo que uno espera del otro, el otro no se da cuenta. Claro, y eso es importantísimo poder transmitírselo y decirle, oye, a mí me gustaría que cuando pasase esto, yo, en fin, te comportases de esta manera. Y si no lo pides, no se va a poder producir porque la otra persona, la pareja, no lo ve. Probablemente ni siquiera se dé cuenta de que para ti eso era importante. O inclusive en su imagen, en su forma de verlo, cree que está haciendo por tu bien las cosas que está haciendo y en vez de eso te está molestando. Bueno, en fin. Y para eso necesitamos poder comunicarlo. En esa pequeña asamblea, si llega a convertirse en un hábito, pues ahí de verdad uno llega a acuerdos porque está viendo exactamente qué es lo que le molesta de mi conducta al otro y eso llegamos a una especie de punto intermedio. Y luego incluso pues de cosas que ya o ese término medio al que llegamos, bueno, aprender también a aceptarlo, ¿no? Porque no siempre es a gusto de todos. Hola, ¿qué opinas del libro Kybalion Hermes? No lo he leído. Principios del hermetismo. No lo he leído. Antes iniciaba en México a las 3, ahora son las 2. Vale, porque ha habido un cambio de horario en España, cierto. Edgar, no lo había pensado. Sí, es cierto. Con lo cual ahora es una hora antes. Sí que es verdad, fue el domingo cuando cambiaron la hora. Una hora antes. Allí no cambia la hora. O la cambian en otro momento. Pensaba que ese cambio de horario era internacional. Curioso. Qué interesante el live de ayer, no pude estar y lo acabo de ver en YouTube. Ayer estuvo muy interesante, Loli, muy interesante, de verdad. Me pareció súper interesante el análisis científico que tuvimos del propio sistema científico, de cómo buscar información, también eso, de cómo leer los estudios y de cómo funcionan, parte, ¿no? Los estudios seleccionando muestras, de cómo en sí mismo se ha montado este sistema, porque al final seleccionar una muestra y de ahí concluir la población general no es algo que se ha hecho porque se cree que funciona, sino porque se ha medido y es muy eficaz el sistema. La matemática que hay detrás lo va certificando, se han hecho pruebas y han llegado a un sistema maravilloso. Con una cantidad incluso de probabilidad de error que se puede medir, se puede llevar al mínimo mediante herramientas matemáticas, es maravilloso. Gracias, Mari Carmen. Natalia, que tú trabajas sábados y domingos.
cuando me lo piden, un par de horas cada día. Eso, claro, eso sí puede llegar a ser un poco agotador, entiendo, por la falta de espacios para desconectar. Que no necesariamente te puede causar esto pues un problema de agotamiento si lo llevas bien. Pero al menos no hay espacios para desconectar, ¿no? Y lo llevas con excesivo estrés, esto. Natalia. Al cambio suelo europeo, vale. Vale. A ver qué dice por aquí María. Eh, Estoy pasando por un problema familiar con mi marido, necesito ayuda. Voy a hablar con su médico. Ya se me va la voz. De mi marido, ¿vale? Entonces es un problema familiar, ¿vale? Vas a hablar con su médico y él tiene depresión, toma medicina, él se pone como loco por nada. ¿Cuál es la pregunta, María? Hola, Su. ¿Cuál es la pregunta, María, de esto, de este tema? David, ¿estás bien? ¿Te veo cansado o resfriado? No, no, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. De hecho, estoy mejor todavía porque sí que es verdad que estaba hoy no, agobiado porque, claro, aparte de que tengo consultas, tenía a la una y media, tenía entrevista hoy también, ayer tuve en la radio, hoy tenía en la tele a la que voy también a participar, en Telelda. Al final, menos mal, porque es verdad que otra vez, claro, ya fui ayer de lío arrastrando todo el día y acabé súper tarde, pero además hoy me tocaba un poco la misma situación, porque ya está tarde, ya encadeno las sesiones y no paro hasta las 8. Pero bueno, al final se ha suspendido la entrevista y la vamos a pasar a después. Por cierto, que me ha pasado la entrevista que hice con mi abuela allí en el programa y subiré algún vídeo. Está súper bien. Por fin me lo ha pasado. Le cuesta mucho pasarme las cosas a este hombre. Pero bueno, ahora estoy un poco más relajado, Su. Puede hablar sobre cómo ser más sociable. ¿Cómo ser más sociable? Es decir, Samuel, ¿dirías que te faltan habilidades sociales, que llamamos? ¿Que te faltan formas de expresarte con los demás? ¿O lo que te pasa es que tienes ansiedad? ¿Te da miedo interactuar con los demás por hacer el ridículo, por ejemplo? Siempre que alguien plantea un cambio a nivel de interacción social, tiene que plantearse cuál es el objetivo o cuál es el problema más bien. ¿Cuál es el problema? Si el problema es esa falta de habilidades sociales de tipo, desde lo más básico a lo más complicado. Me refiero a lo más básico a iniciar una conversación, pues, trivial, absurda a veces, del tiempo, lo que sea, ¿no? Te da ansiedad entonces, te da miedo hacer el ridículo, no saber qué decir, quedarte en blanco, ¿te da miedo eso? Para, por ejemplo, comunicarte con un desconocido. Hola Pilar, bienvenida. Hola Sandra, ¿qué tal? Pues mira Samuel, te voy a dar un pequeño tip.
Porque, como sabéis, para cualquier problema, ya como tal, un problema psicológico, que supondría incluso un diagnóstico clínico, no sé, un trastorno de ansiedad social, un lo que sea, algo que podamos incluir en un problema, es de México. Cuando eso pasa, mucho trabajo. Eso está bien. Por aquí nos decía Natalia, que también es psicóloga, que también tiene mucho trabajo, pero lo lleva bien. Cuando, por ejemplo, alguien tiene un problema de, por ejemplo, ansiedad social, es decir, la ansiedad que se te produce por una anticipación de la interacción como tal, de relacionarte con una persona, te da miedo y por lo tanto no lo haces, evitas hacerla. Y se va generando ese patrón de, como me da ansiedad, pues no interacciono, por si acaso lo hago mal. Yo lo que te sugiero como tip sencillo y rápido, porque las terapias siempre son estrategias mayores, complejas, llenas de matices y de técnicas que van acoplándose a la forma de ser particular del paciente. No tenemos tiempo para eso, pero te voy a dar un tip que funciona muy bien. Que depende de cómo lo apliques, te funcionará más o te funcionará menos, mientras no necesites una terapia, que es otra cosa, como digo, es mucho más complejo. Pero siempre que hablemos de ansiedad, para cualquier tema, ya sea una ansiedad específica o lo que llamamos una fobia, una agorafobia o lo que sea, siempre vamos a tener que pasar por una fase de exposición sistemática y progresiva. Siempre. Y yo te sugiero, Samuel, que si te da ansiedad el hablar con la gente, con lo cual no hablaríamos tanto de habilidades sociales, sino de ansiedad, te sugiero que sistematices un patrón de exposición que lo puedes programar en este orden. Yo lo he hecho muchas veces con muchos pacientes, de salir a la calle con ellos, a una ciudad donde hay mucha gente, para hacer esto. Es decir, con un pretexto, el que sea, salir a una plaza donde esté lleno de gente, a ir uno por uno preguntando a la gente, a pesar del miedo y de la ansiedad, dado que no conocemos a nadie, a preguntarle, por ejemplo, oye, perdone, ¿dónde está la parada de autobús? Y después de uno y de otro que genera ansiedad y después al final, pero lo haces y lo consigues con mucha ansiedad al principio. Cuando pasen unos cuantos, cuando sean 3 o 4, 5, 6, 10, 15 personas a las que le has preguntado, vas a ir viendo cómo se reduce la ansiedad, porque es lo que hace la exposición. Siempre que vamos evitando la ansiedad, se va generando el patrón o la conexión entre evitar y el alivio. Pero si nos exponemos, vamos rompiendo esta conexión, tu mente va asociando que en realidad no pasa nada por preguntar a alguien. Como no pasa nada, pero claro, no se lo puedes decir. Se trata de que lo experimentes. Y de esa manera pues va calmando. Claro, incluso tú mismo verás que no te dan la misma ansiedad preguntar quizá a un señor mayor o a una señora mayor que a alguien de tu edad. No te va a dar quizá la misma ansiedad a un chico que una chica. Tú mismo vas a ir probando qué es lo que más ansiedad te provoca y vas a ir poquito a poquito exponiéndote de forma, ese es el segundo punto, gradual, de lo que menos ansiedad te produce a lo que más. Y de ese modo sistemático y gradual nos vamos exponiendo y quitándole carga, quitándole la capacidad que tiene nuestro cerebro de producirnos ansiedad ante ese tipo de estímulos. ¿Vale? Lo digo como un pequeño tip, aunque sé que es complejo, y a veces el acompañamiento terapéutico es precisamente el acompañamiento porque el propio paciente no puede hacerlo solo, ¿vale? Y a veces se acompaña, bueno, a veces no, prácticamente siempre, se acompaña de previamente un aprendizaje de herramientas cognitivas y fisiológicas para que esta fase ya de exposición pues no sea tan difícil, no sea tan dura. Esa es la idea, Samuel. Espero que te sirva. Hola, Keka. Además, me pasó una vez... Gracias, Samuel. Me pasó una vez con un chaval era un adolescente, bueno, era prácticamente un adulto, y salimos a una plaza con mucha gente a exponernos a eso. Recuerdo que hubo un momento pues, algo completamente inesperado, que de pronto le preguntó a una chica, y es que ligó y todo, porque la chica le preguntó dónde estaba la parada de autobús, le dijo de acompañarlo y todo,
bueno, es que bueno, fue algo tan espontáneo, tan maravilloso, que él dijo, no es posible que haya pasado esto. Digo, fíjate, solo por haberle preguntado, cosa que no hubieras hecho en toda tu vida si no hubieras, digamos, sistematizado este proceso. Jamás te hubieras acercado a una chica a preguntarle algo. Y solo por la interacción, claro, porque eso es romper el hielo. Lo que pase después es una secuencia completamente inesperada y no sabes lo que va a pasar. El caso es que le dio el teléfono al final, hablaron, fue maravillosa la experiencia. De verdad que fue tan espontáneo que se sintió después muy bien. Claro, cuando uno va viendo que aquello que tanto miedo me da no me sale tan mal, pues se va sintiendo un poquito mejor. La autoestima crece. A ver, también tengo un problema, cómo hablar, expresarme correctamente para que me entienda la gente. Bueno, esto al final, Samuel, es una cuestión de práctica. Entiendo que no hablas con mucha gente y eso hace que como no estás practicando la expresión con la gente, pues también no tengas o creas que no tienes las habilidades para ello. Para eso, pues puedes practicar, también solo, grabándote, por ejemplo, en un vídeo para ti mismo en el que te expresas de cualquier tema. Practica tu capacidad de expresar con la palabra, practica la dicción. La dicción me refiero a la forma de pronunciar las palabras de forma correcta, la pronunciación, todo lo que puedas practicar de la comunicación para que sea lo más efectiva posible, eso lo puedes hacer en casa, con tal de que luego tengas menos carga de ansiedad en el sentido de, es que voy a hablar y no voy a saber ni hablar, con lo cual más ansiedad todavía, ¿no? Pero si tú te has entrenado antes, pues te va a funcionar. Te sugiero, por ejemplo, para este fin, ves que son fines diferentes, técnicas diferentes y hay miles de técnicas para múltiples objetivos, te sugiero que empieces a leer en voz alta. Que te cojas un libro y digas, bueno, voy a leer en voz alta, no solo leer, sino que leas como si estuvieras hablando con otra persona. Es decir, que cojas y digas, un camino de losetas de pizarra desciende y se curva hasta la playa y vayas leyendo como si estuvieras hablando con otra persona. De tal manera que acabes por hablar como a ti te gustaría. Pues también escuchar, entiendo, ¿no? Esto es cuestión de práctica, Samuel. Leer en voz alta es un maravilloso ejercicio. Sí, fue maravillosa la experiencia, de verdad. Fue tan sorprendente. Yo iba detrás, yo iba con él en principio y ya me ponía detrás en un poco la distancia y él fue el que preguntó y ya te digo que fue una cosa súper espontánea. David, una pregunta. ¿A usted un paciente no le reclamo que no quiere ir a terapia? Porque es, a ver, una pregunta. ¿A usted un paciente no le reclamo que no quiere ir a terapia? Porque es para locos. Bueno, en principio, Samuel, si alguien no quiere venir a la consulta, no va a venir y yo no voy a obligarle tampoco, no voy a convencer a nadie. De hecho, mi premisa general es quien quiera venir a mi consulta, aquí estaré encantado de poder ayudarle. Quien no, yo no voy buscando jamás a pacientes ni voy haciéndome promoción en sentido de venid a mi consulta, venid a trabajar conmigo. No es mi premisa. Quien quiera venir, yo estoy disponible siempre. Pero nunca voy buscando pacientes, intentando convencerles de que yo soy el verdadero que puede ayudarle, el mejor. No, es más bien, y este es mi modo de actuar. Yo tengo un tipo de conducta, un tipo de escuela, entre comillas, que es la escuela cognitivo-conductual, que es la que se estudia en cualquier carrera universitaria de psicología, el grado de psicología. Y con esas herramientas yo trabajo. Y después está mi forma particular, pues de ser, cómo yo interactúo con mis pacientes. Por eso digo, al final, si alguien quiere venir conmigo en vez de con otro psicólogo, yo estaré encantado. Y si no, nada, yo no lo buscaré. De hecho, habitualmente me pasa que... Hola, Alberto. Habitualmente me pasa que yo no suelo hablar con los pacientes que ya están mejor, ya llevan un tiempo sin venir porque ya han mejorado muchísimo, digamos, entre comillas, no me gusta esta palabra, pero se le ha dado el alta, por así decir.
no me gusta al cabo del tiempo preguntarles cómo van, cómo están, porque no quiero que sientan la presión de venir otra vez a mi consulta, aunque sea de modo como una visita de mantenimiento. No quiero como que tengan la sensación de que quiero que vuelvan. No es eso. Yo más bien abro las puertas y estaré encantado de recibir a quien sea, pero no lo busco. Me ha pasado desde el principio, porque no... claro, es que yo he tenido una experiencia muy concreta. Sé que hay otros psicólogos que no han tenido la experiencia que he tenido yo, pero yo desde que estaba en la carrera, estudiando en la carrera, yo ya tenía pacientes, en sentido de que mis propios familiares me decían, oye, es que tengo mucha ansiedad, es que necesito ayuda. Y yo decía, a ver, yo estoy estudiando todavía, yo noto que me falta todavía. Y que cuando yo me sentí cómodo, que fue en tercero de carrera, no había acabado todavía la carrera, en tercero, yo tuve ya a un familiar mío que le ayudé durante unos meses a gestionar su ansiedad. Y a partir de eso, otros familiares empezaron también a venir a consultarme, yo siempre sin cobrar nada, como ayuda, y amigos míos también, y llegó un momento en que pues prácticamente estaba acabando la carrera y yo ya tenía una cartera de clientes ya amplia, y no lo busqué, claro, y esa ha sido la secuencia desde entonces. La secuencia lógica ha sido así para mí desde el principio hasta hoy. No he buscado nunca pacientes, me han ido llegando a consecuencia de mis acciones que he ido haciendo. Tanto eso, como trabajar pues en principio sin cobrar nada, como luego diferentes charlas que he ido dando en diferentes ciudades, pues eso, mi participación en la radio, siempre todo eso sin ánimo de lucro, con la intención de hablar de temas que a mí me gustan y me interesan, como también por el ámbito pues divulgativo, que yo me comprometí con el ámbito divulgativo desde el principio. Hola, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Soy nuevo en tu canal. ¿Cuántas sesiones necesita un dependiente de alcoholismo? Un dependiente de alcoholismo. Bueno, cuando hablamos de adicción son procesos complejos, a veces requieren incluso de un cierto, internamiento cuando es grave, que entiendo que no es el caso, pero todo dependerá del grado del problema, cuál es su conducta. Si su conducta se ha vuelto ya un constante pensar solo en conseguir la droga, en este caso el alcohol, bueno, es más complicado porque al final hay que cambiar completamente su conducta. Tiene que alejarse de determinados sitios, tiene que estar asociado además, o en muchos casos cuando es grave, asociado a cierta farmacología que hace que reaccione su cuerpo a cualquier dosis de alcohol con vómitos, etc. Bueno, hay que hacer un seguimiento a veces a través de la UCA, por lo menos en España está esta unidad concreta, pero a veces no hace falta si no es grave. Sobre todo si este problema va asociado a otros problemas de ansiedad, de malestar, de depresión, incluso de problemas de pareja. Porque claro, yo por ejemplo no he tenido pacientes directamente de una adicción como tal, sobre todo por eso, porque hay centros especializados en eso. Pero sí he tenido, digamos, un diagnóstico dual, ¿no? Que tengan ansiedad o depresión o insomnio y que además tengan asociado una adicción. Entonces, dependiendo de cuál es el grado, incluso sería interesante buscar equipos. Si no es muy grave y sobre todo lo que más perjudica es otros síntomas, bueno, entonces sí es más fácil. Si hablásemos de, por ejemplo, síntomas de ansiedad, habitualmente en 3 meses o 4 meses los síntomas desaparecen. Pero para el alcoholismo o el grado de alcoholismo ya de dependencia grande, pues hablamos de mucho más. A veces de una lucha durante años y años, no necesariamente de terapia, pero bueno, como eso que dicen que al final es una frase hecha de que un alcohólico o alguien adicto es para toda la vida, porque toda la vida va a estar evitando la tentación, o más que la tentación, los estímulos respuesta producidos por condicionamiento clásico, que sería la forma de decirlo completamente científica, pero es lo mismo. A mí me encanta hablar y que me hablen, y estoy en casa sola, me pongo música y me pongo a cantar. Qué bueno. Tuve un psicólogo que no me daba el alta porque quería ver cómo terminaba el culebrón de mi vida. Bueno, pero el culebrón de tu vida, Rita, lo podías ver tú sola.
no hacía falta que lo viera él, ¿no? Él está ahí para enseñarte cosas que tú no estás viendo, como son pues esos patrones que no ves, la relación entre ciertas distorsiones cognitivas, pero no para, claro, para hacer el seguimiento del culebrón de tu vida, no para ver cómo concluye. De hecho, siempre el objetivo de la terapia, siempre el objetivo es la autonomía. Claro. Yo cuando hago esta analogía, tengo una pequeña crítica a el mundo de la nutrición, a los nutricionistas, con el tema de que no te enseñan nada y dependes de ellos constantemente. Porque si tú vas a una consulta de un nutricionista, te dice lo que tienes que comer, lo que no tienes que comer, cuánta cantidad de esto y de lo otro, y de pronto tú vas viendo cómo tu cuerpo experimenta cambios a razón de los cambios que él en su mente o en su pronóstico o en su estrategia va midiendo según tu peso, según tu cantidad de grasa corporal, etcétera, ¿no? Pero eso no te lo cuenta, no te cuenta por qué tantos gramos de esto y tantos gramos de lo otro. Solo te dice lo que tienes que comer y a ti te funciona, pero luego si al cabo de los años vuelves a probar la misma dieta que te dijo, la misma, con la misma cantidad, pero claro, tu cuerpo ya no es el mismo, ha cambiado, no te funciona. Y dices, ¿por qué? Si es la misma que hace años. No te funciona porque no has entendido cómo se han producido los cambios, no has entendido por qué ofreció esto en vez de lo otro. Como no has entendido el proceso, tú dependes del nutricionista para volver a perder peso y mantenerlo en el tiempo. No es lo mismo que una terapia. La terapia siempre busca la autonomía. Que seas tú quien te autogestiones frente a posibles, incluso en el futuro, síntomas otra vez, de ansiedad, de depresión, de lo que sea. Que te anticipes. Esa es la idea, la autonomía. Y por eso tiene que ser un espacio de tiempo limitado, de tal manera que cuando acabe esos meses, es decir, si hayan cumplido los objetivos buscados, se acabe la terapia, con tal de que ya seas tú, porque si no eres tú tú mismo el que lo haces, de nuevo lo que decía antes con Natalia, ¿no? Vas a estar siempre considerando que no tengo que hacer esfuerzos porque la semana que viene voy a ver al psicólogo y él me lo resolverá. Ahí ya se vuelve más un problema que una solución el ir a consulta. El objetivo es la autonomía y no el que te solucione el psicólogo tus problemas, no es eso. Es aprender. Desde Nicaragua, Gotita, bienvenido o bienvenida. No, bienvenida. ¿Hay alguna posibilidad de crecer más? A ver, no he entendido la pregunta. ¿Qué te refieres con crecer más? Hola Jesús, no trata por el live. Como te ha dicho Cristina, puedes escribir tu pregunta. Vale, eso no he visto la pregunta. Este güey es clave. Gracias. No me dijiste al final tu nombre. Doctor 26. Para llamarte por tu nombre más que nada. ¿Hay alguna posibilidad de crecer más de altura? Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo soy psicólogo, entonces no sabría decirte. No sé si hay algún especialista que te pudiera decir si comiendo ciertos alimentos o... En fin, no tengo ni idea. O no sé, estirándote, haciendo estiramientos. No lo sé, la verdad. Ni idea. Si alguien tiene una sugerencia por aquí, pues será bien recibida. Sí que te podría decir, de hecho, el chacal, dado que yo soy psicólogo y es lo que trato, yo te preguntaría más bien por qué te preocupa ser más alto, por qué es tan importante para ti, por qué tener la estatura que tú tienes es peor que tener una estatura mayor a través de un esfuerzo que quizá no se pueda, no derive en un resultado. Porque claro, hay cosas que depende de nosotros cambiar y cosas que no. Estar más delgado o menos, en buena medida está en nuestra mano. En fin, tener, no sé, la barba afeitada o no afeitada, tener el pelo de un modo o de otro, son cosas que están en nuestra mano para intentar estar, pues no sé, guapos, elegantes si quieres, bien. Pero luego cosas como la altura, el color de los ojos, el tener más pelo o menos, a pesar de que hay, por ejemplo, pues cirugías, pues lentillas y cosas así, debería uno más bien preguntarse por qué no acepta como es. Porque el malestar que a uno le produzca no es de los comentarios de los demás ni de la comparativa de los demás, es de una inseguridad que uno va desarrollando y sobre todo de la valoración negativa de que eso que yo soy no es suficiente, es menos, que el otro que, no sé, pues es más alto
es mejor que yo, o bueno, de alguna manera, como tanto se dice por ahí en redes sociales, que los hombres más altos son los que consiguen a las mujeres, que los hombres, bueno ya, pero es una reducción muy simplista, y los hombres bajos también consiguen mujeres y los hombres altos muchas veces tienen dificultades también para conseguir mujeres. Bueno, esas pequeñas reducciones nos ayudan a entender o a quitar estas ansiedades. En cualquier caso, como digo, no sé si se puede crecer o no. Colgándote de los brazos, a lo mejor. ¿Has escrito libros? Sí, soy escritor también. Tengo 4. De hecho, mira, voy a hablar del libro este que tengo, que publiqué hace poco, y así ya no tengo que hablar después. Este libro lo publiqué en diciembre, es reciente. Diciembre, bueno, ya estamos a abril, pero bueno. Este lo publiqué no es un libro de psicología, de autoayuda, ¿eh? Yo soy escritor de literatura. Es a través de la pantalla. Lo que pasa es que, desde luego que también en parte escribo a razón de mis experiencias también como psicólogo, pero es literatura. A mí me ha interesado siempre como escritor la literatura, las novelas, con su trama, con sus personajes, independientemente de que esto tenga después para mucha gente, que parece ser que ha sido así, algún tipo de elemento didáctico o algo que le ha enseñado algo, pero nunca es el objetivo con la literatura. Si lo que preguntas es si he escrito libros de psicología, no lo he hecho y no lo voy a hacer. Lo tengo claro, ¿eh? No lo voy a hacer. Pero bueno, es como digo, es que es irremediable que se filtre algo de eso al final. En esta novela, por ejemplo, la protagonista experimenta síntomas psicológicos de depresión, de ansiedad y de ciertos problemas también de la percepción, etcétera, y acaba yendo incluso a consulta de un psicólogo. Bueno, lo enseño, es a través de la pantalla. Así no tengo luego que hablar de él al final de la... Tengo 4 libros, con este es el cuarto, y tengo este, por ejemplo, también, que fue un cuento infantil que publiqué hace 3 o 4 años, se llama Por fuera del móvil, que es un libro que hace una especie de reflexión sobre el uso excesivo de pantallas por parte de los niños. Y 2 libros más que es que no he parado de publicar porque me gusta mucho escribir. Hola, ¿podrías ayudar mediante sesiones a una chica que no acepta una ruptura? Es mi hija, gracias. Pues es muy habitual en la consulta, ¿eh? Muy habitual, ¿eh? Y además es algo que no se suele entender. Que alguien por una ruptura amorosa lo pasa muy mal hasta el punto de necesitar consulta. Es muy difícil de entender por parte del entorno. Pero hay tanto sufrimiento por parte de esta persona, a pesar de que no lo entiendan los demás, que a veces es necesario porque no saben salir. Y se retroalimenta a sí mismo, y lejos de que se vaya pasando con el tiempo, dado que están retroalimentando y los pensamientos se vuelven repetitivos y la culpabilidad, y es que lo hice mal, y por qué, y seguimos además idealizando a esa persona que ya no quiere estar con nosotros, que no se cierra ese círculo. El problema es que lo estamos retroalimentando y no es probable que con el tiempo vaya a mejor. De hecho, es probable que con el tiempo vaya yendo a peor, en el sentido de, dado que estoy tan triste, voy a dejar de relacionarme con gente o voy a dejar de hacer cosas que va de nuevo a generar una retroalimentación. Es muy habitual, ¿eh? Muy habitual, sobre todo en adolescentes o adultos jóvenes, el acudir a consulta por una ruptura. Si me preguntas si lo podría ayudar, sí, la respuesta es sí. Es, como digo, bastante frecuente. Bueno, y también adultos, ¿eh? No solo... Lo que pasa es que los adultos, si vienen, por ejemplo, por una ruptura, no vienen por el primer motivo de la ruptura, sino por quizá consecuencias psicológicas de la ruptura, no como tal, por la ruptura, ¿no? Sino que le ha ido desencadenando problemas después, o una bola de problemas gigante. Sí, es súper bonito el infantil, Sandra. Se llama Por fuera del móvil. Me va a enseñar la portada, que además, claro, como es cuento infantil, claro, siempre un cuento infantil pues lleva dibujos, evidentemente, ¿no? Y es una pasada. Este cuento es una pasada. La dibujante se llama Beatriz Suárez. Beatriz Suárez. Es una dibujante de Toledo, maravillosa. A ver, ¿cómo poder abordar a una persona que padece ansiedad generalizada
y TOC, terapia cognitivo-conductual, María Inés, que es lo más eficaz siempre. No sé si conoces un poquito la terapia cognitivo-conductual, pero trata por la vía de, como mencionaba antes, con el ejemplo de la ansiedad social. Uno debe aprender herramientas cognitivas para gestionar los pensamientos ansiógenos, los pensamientos catastróficos que producen la ansiedad. Los pensamientos que sean, pueden ser asociados incluso también con el TOC, porque lo que mueve la compulsión del TOC, el moverse hacia hacer una conducta para generar el alivio de la obsesión, es decir, entiende la lógica. Una obsesión, es decir, un pensamiento intrusivo que uno no quiere, se introduce en la mente, empieza a darte ansiedad, malestar, que solo se calma con la compulsión, con la conducta, con el, no sé, pues lavarte las manos otra vez, a pesar de haberte lavado las manos 500 veces ya. Con lo cual, uno debe aprender a generar una forma diferente de relacionarse con sus pensamientos, de tal manera que por un lado no le demos la importancia que les estamos dando, generando patrones de distracción, de quitarle la atención a esos pensamientos, de combatirlos, de reflexionar sobre ellos, sobre la probabilidad de que esto pase o no. Bueno, eso son habilidades cognitivas que le llamamos reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, un montón de herramientas mentales con ese fin. Pero luego, más allá de esto, como decía antes, debemos aprender a exponernos a aquello que nos da ansiedad en una segunda fase. Son formas de solucionar un problema que tiene, como digo, mucha eficacia. No sé si conoces un poco la metodología, pero va por ahí. Aquí hay niñas que están en tratamiento. Lo sé por compañeras de mi adolescente. Me lo dijo mi endocrino cuando era adolescente, el quemar. ¿Qué es un sesgo de confirmación? ¿Existe esta terminología en psicología? Sí, Loli. Sí, sesgo de confirmación es cuando, en vez de estar buscando o viendo las evidencias de algo, si yo tengo una creencia en cualquier cosa, cuando veo un montón de datos, solo selecciono aquello que confirma mi creencia. Por ejemplo, voy a pensar un ejemplo. Si yo creo que... es que claro, había mil cosas que podríamos decir. Si yo creo que, no sé, que si llevo esta pulserita, cuando llevo esta pulserita y hago un examen, es que me da suerte la pulserita para aprobar el examen, ¿no? Claro, si yo busco en el pasado o me pasa alguna vez que resulta que no coincide esto, no voy a prestarle atención, pero si resulta que hago un examen con la pulserita puesta, claro, voy a entonces sí confirmar, es decir, hay un sesgo en la atención y en la memoria solo porque mi mente quiere confirmar mi creencia previa de que esta pulserita me da suerte. ¿Entiendes? Va seleccionando la información de aquello solo que en realidad afirma que esto tenía razón. ¿Cómo me decían el otro día? Sí, cuando publiqué el vídeo este de la ley de la atracción. Me decía por un comentario de YouTube que sí que existe, me decía uno que sí, porque si haces no sé qué y haces no sé cuánto, en realidad sí. Claro, el problema es, sí me decía como que si lo deseas profundamente, entonces sí pasa. Digo, claro, pero es que ahí está la subjetividad. Si tú lo deseas profundamente, entonces si pasa significa que cuando no pase, cuando no coincida, dirás, es que no lo he pensado profundamente. Claro, pero cuando sí pase, ahí seleccionarás la información y esa te vas a acordar toda la vida cuando sí se confirmó, cuando sí funcionó, porque le prestas atención y se codifica la memoria. Cuando no, ni te acuerdas al día siguiente. Sencillamente pasa de largo. No es que lo hagas conscientemente, es que sencillamente es un proceso psicológico muy eficaz. Es que no sé cómo ayudarla como madre ya, es difícil. La buena estrella, ya lo sé. Y como madres a ciertas edades, y padres también, solo podemos estar disponibles para ellos, pero no intervenir, porque en el sentido de quiero que sea feliz, quiero que haga lo que a mí me gustaría que hiciera, no porque cuanto más esfuerzos hagas no se corresponde luego con que funcione o que esté mejor.
Los padres debemos estar disponibles a partir de la adolescencia y nada más. No les podemos cambiar, no podemos resolverle todos los problemas. Cuando vienen a buscar consuelo, tenemos la tendencia a los padres de decirles lo que tienen que hacer. ¿Te pasa esto? Pues lo que tienes que hacer para esto es esto. Porque a mí me ha funcionado muchas veces. Ya, pero es que a lo mejor no necesita eso. Necesita solo que lo estudies. Que lo estudies. Es que estoy leyendo a la vez. Que lo escuches. Sencillamente. Que se desahogue. Gracias, intentaré que coja consulta y se dé cuenta de que necesita ayuda. Mil gracias, me transmites mucho. Gracias a ti, la buena estrella, por preguntar. Ya sabes que si me necesitas, aquí estaré. Sí, hay tratamientos, pero el deporte ayuda mucho. Sí, desde luego que sí. El deporte, el ocio, el arte ayuda mucho. La música, el leer, todo aporta, pero es cierto que hay veces que hay trastornos psicológicos y por mucho que uno haga cualquier cosa de esa, le lleva a veces a la frustración porque viene gente y le cuenta testimonios y le dice, pues yo con el deporte he salido de la depresión. Y claro, cuando alguien está en depresión y el deporte no le funciona, dice, ¿seré que yo no valgo? ¿Seré que yo no soy tan bueno como este otro? Y ahí nos metemos un poco en la dinámica de que las cosas funcionan para todo el mundo y no es cierto. El deporte no cura los trastornos psicológicos. El deporte es un protector eficaz para prevenir, por ejemplo, ciertos trastornos, como un factor protector. Pero de la misma manera que los factores de riesgo no causan enfermedades, tampoco los factores protectores te previenen de forma absoluta contra las enfermedades. Claro, es importante entender esta cadena de factores que no son determinantes, solo condicionan. Y siempre entender que lo que funciona para unos no siempre funciona para otros. Por esa sensación de que como a mí me funcionó, le voy a decir al otro lo que tiene que hacer, bueno, es más complejo que eso siempre. Y ese es el reto siempre del psicólogo. A ver, ¿dónde lo has leído? Ah, lo del sesgo de confirmación, sí, es muy famoso. Mencionaba una vez, Loli, a este hombre, que es de los más famosos de la psicología del pensamiento, que es de lo que estás hablando, del sesgo de confirmación, en general de los sesgos. Los sesgos son errores sistemáticos de nuestro cerebro que sesgan en sentido de que selecciona solo lo que le conviene, de alguna manera, comete errores. Por ejemplo, está el sesgo de familiaridad. Si algo me es familiar, porque lo he visto otras veces, lo hago más creíble en mi mente, a pesar de que no necesariamente es creíble. ¿Entiendes? Son sesgos en la memoria, hay un montón de sesgos. Y este hombre que es Kahneman, Kahneman y Tversky, que obtuvieron el premio Nobel, por ejemplo, de economía a razón de que no existe todavía el premio Nobel de psicología. Y él hizo una serie de estudios, y este libro, Thinking Fast and Slow, solo es una recopilación de los estudios de estos hombres que recogen cómo los sesgos son la forma habitual de responder frente al entorno y no la racionalidad como se pensaba. No es habitual la racionalidad, más bien es habitual los heurísticos, las respuestas rápidas emocionales muchas veces. Bueno, porque es lo más adaptativo, es rápido y consume muy poco esfuerzo, muy poca cognición. Hola, ¿estudiaste psicología porque le tienes miedo a las matemáticas? No. Si estudié psicología porque tengo miedo a las matemáticas, o sea, como causa del miedo a las matemáticas, elijo psicología. Podría haber elegido, por ejemplo, profesor de gimnasia o algo así. En fin. David, pero eso, en algunos casos, es sugestión, en otros no. Lo siento, si lo deseas, no tiene por qué pasar. ¿Pero te refieres a lo de la ley de la atracción? Sí, por eso decías uno que entonces no se cumple. Porque es una ley, se supone. La ley de la atracción. Si lo deseas no tiene por qué pasar, entonces rompe esa ley. Si a veces sí funciona, que deseándolo obtienes lo que deseas, y a veces no funciona, que deseándolo no obtienes lo que deseas, entonces no es una ley. Entonces no es real. Solo es pues una creencia. Y es un poco pues lo que se trata de demostrar. Al final da igual que alguien crea
que si desea algo lo puede obtener, importa poder demostrarlo. Si no se puede demostrar, bueno, entonces, ¿por qué prestar atención a una teoría que no tiene evidencia? ¿Para qué? Con tantas que hay que sí tienen evidencia, ¿no? Con las que podemos trabajar día a día, incluso en consulta para tratar a personas. ¿Por qué dejarnos llevar por los delirios de gente que cree cosas sin demostrarlas? Bueno, sobre todo en materia de salud mental, no es recomendable. Quien lo quiera porque quiere explorar la vida, maravilloso. Pues gracias por la recomendación del libro. Me interesa mucho el tema de los sesgos. Ese es maravilloso. Yo te lo he leído en inglés porque lo tengo aquí en inglés. Se llama Pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido, pensar despacio. De Kahneman y Tversky, que se escribe Tversky o algo así, ¿vale? Kahneman es el principal, Daniel Kahneman. Kahneman, que se escribe K... A ver, te voy a enseñar. Lo vas a ver al revés, pero vamos, este. ¿Lo ves aquí? Kahneman. Es aquí, este. Es uno de mis investigadores favoritos en materia de psicología del pensamiento. Sabéis que en psicología se parte todo en diferentes procesos psicológicos, como es memoria, atención, emoción, motivación, aprendizaje, todo por separado, pensamiento por otro lado, personalidad por otro. Se secciona así y se estudia así por separado porque es más didáctico. Es una decisión que será mejor o peor, pero es lo que se hace. Lo has buscado, ¿no? Es muy bueno el libro, muy bueno, pone muchos ejemplos buenos. Yo ya lo he probado, lo de la ley de la atracción, y no funciona. Efectivamente. Claro, es que siempre lo digo. Es tan fácil de demostrar que no funciona, tan fácil, de la misma manera que sería tan fácil de demostrar si sí funciona, tan fácil, extremadamente fácil, que hace ya 300 años y seguramente mucho más, que se hubiera demostrado. El caso es que no funciona. Que cuando sí funciona es cuando, como me ponía este comentario que os mencionaba, cuando introducimos elementos que no se pueden medir. Cuando decimos, sí funciona cuando tú lo deseas con profundidad. Digo, ya, si el problema es ese, claro, cuando no funcione, dirás, es que no lo he deseado con profundidad. Claro, siempre tienes una excusa. Se trata de que podamos medirlo. Que digas, vale, yo voy a pensar que me toque la lotería. O voy a pensar que este vaso se caiga de la mesa sin tocarlo. Voy a pensar 500 veces al día, pero 500 veces, medido además, con tiempos y todo. Voy 500 veces a pensar que deseo que este vaso se caiga al suelo sin tocarlo, así. Claro, pero no vale decir, es que en profundidad. Digo, bueno, si lo que quieres es medir que sea en profundidad, voy a siempre hacerlo de la misma manera, con intensidad, gritando, no sé, eso es profundidad, defínelo antes. No vayas luego improvisando para justificar los fallos, porque entonces estás fallando la metodología, a eso me refería. Es complejo, esto, este mundillo de la medición. David, si voy a terapia contigo, seguro que salgo con una depresión de caballo, no estoy a la altura en optimismo ni de coña, necesito incompletud para formarme la ilusión como espejismo de que puedo. Bueno, si es lo que necesitas, Alfonso, si necesitas la incompletud, yo siempre digo que no hay que buscar problemas donde no los hay. A ti te va la incompletud porque sientes al final, pues, o incluso te sientes diferente, bueno, en parte como fuera del agua en algunos aspectos, me parece que es lo que tú necesitas y está bien. Si ese es tu modo de relacionarte con el entorno, está bien. Lo que hay que buscar en todo caso una solución es al malestar que uno sienta. Pero si eso te produce, lejos de producirte malestar, te define a ti como persona, un poco lo que sale de lo normal, ¿por qué buscar problemas en eso? Ser optimista de nuevo. ¿Es el objetivo para todo el mundo? No, no es así. Ni de coña, como tú dices. No, en absoluto. El optimismo es una herramienta para solucionar un problema específico que uno pueda tener en un momento dado. Es decir, alguien pesimista
puede perfectamente tener una vida, bueno, pues plena, dado que su contexto es favorable y no tiene problemas, pues puede perfectamente tener una vida, pues al menos no demasiado mala, demasiado negativa. Pues bueno, lo va llevando y ya está. Ahora bien, una persona pesimista acude a consulta porque está ya, ahora sí, amargado, con un trastorno psicológico de depresión o lo que sea. Vamos a utilizar el optimismo como una herramienta para que esta persona venza sus problemas. Pero no es que haya que buscar el optimismo como forma absoluta para todo el mundo, para que todo el mundo sea optimista. No, son posibles soluciones a pequeños problemas. Tanto el optimismo como la aceptación, de nuevo la aceptación. Hay que aceptarlo todo. La aceptación es a lo que todos tenemos que llegar siempre, ¿no? La aceptación, de nuevo, es una herramienta que podemos utilizar para que de hecho, para unas personas funcionará, para otras no. Esa es la magia del psicólogo. Adaptar todo el conocimiento al problema específico del paciente y utilizar las herramientas que tengamos en nuestra mano para que eso funcione. El optimismo en esencia es un espejismo, así es, Alfonso, pero el problema es que uno en su pesimismo, por ejemplo, cree de forma errónea que su forma de ver el mundo pesimista es la realidad y el optimismo, es decir, pensar en otra posibilidad de interpretar la realidad, es una ilusión. Si el problema no es pensar que el optimismo es una ilusión, el problema es creerse que su pesimismo es la realidad objetiva. Eso es también un espejismo. Con lo cual, si los dos son un espejismo, Alfonso, si el pesimismo que te hace ver el mundo negativo y el optimismo que te hace ver el mundo mucho más positivo, los dos son un espejismo, ¿dónde quieres vivir, Alfonso? Esa es la pregunta. ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué eliges? ¿El pesimismo o el optimismo? ¿En qué mundo quieres, con qué mundo te quieres relacionar? ¿Con qué mundo mental? Eso me refería. Ostras, ¿a las 11 ya? ¿En serio? Bueno, de mi libro no voy a hablar ya, porque ya he hablado antes. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Os acordáis del... ¿Quién era? Paco Umbral, ¿verdad? ¿Qué decía eso? Era Paco Umbral el que decía eso, esa frase tan famosa. La verdad que ser una persona optimista tiene sus desventajas. Mi marido dice, el torta es más grande. Ah. Sí, por eso no son mejores formas de ser, ni peor. No se trata de eso. Las personas pesimistas son peores personas que las personas optimistas, no. Si no tiene problemas, ¿por qué? ¿Por qué buscar problemas donde no los hay? ¿Las personas extrovertidas son mejores que las introvertidas? No, tampoco. Ahora bien, una persona introvertida tiene un problema porque quiere socializar y no puede aprender a ser pues extrovertido en ciertos momentos, a pesar del esfuerzo que tenga que hacer, con el fin de que se relacione más y es lo que quiere. Ya está. Una persona pesimista vive en la amargura y quiere cambiar, claro que puede empezar a ser optimista, con herramientas. Así es. Gracias a todos por el directo, por las preguntas y por acompañarme. Hay términos intermedios. No te vayas a los extremos. Sí, como ejemplo me parece maravilloso los extremos. Pero sí, claro, evidentemente hay términos intermedios. Que es prácticamente donde estamos todos, en los términos intermedios. Gracias, Sandra. Qué buen final de programa. Gracias, Filavalle. Alfonso, muchas gracias por las preguntas. Ricardo, me has dejado una pregunta, no me ha dado tiempo a contestar, Ricardo. Se me ha pasado. A ver, buenos días. La angustia y ansiedad son síntomas de alarma si no se tratan, despotrican era, ¿no? Despotrican en un trastorno mental. Bueno, la ansiedad en sí mismo ya puede convertirse en un trastorno mental si es al final tanto por intensidad como por sostenido en el tiempo, como por, ya patrones que llevan a la conducta, ya le llamaríamos un trastorno de ansiedad. Si es ansiedad, es decir, pues lo normal, una emoción de tu día a día, no sería ningún trastorno. Pero bueno, mañana, Ricardo, si quieres, abrimos con esto, ¿vale? Porque podemos dedicar un poco a esto, ¿vale? Mañana a las 10 en punto estamos aquí. Esta tarde no voy a hacer a las 8 directo, ¿eh? Porque tengo toda la tarde y se me va a hacer un poco cuesta arriba. La semana pasada me costó, el directo de las 8.
Y dado que ahora hay menos gente por las fiestas y todo eso, creo que me voy a tomar de libre esta tarde. Ahora sí vamos a hacer el directo para Superfans, ¿eh? Y luego ya esta tarde, ¿no? Y mañana sí, mañana sí. Mañana, bueno, trabajar no trabajaré, pero el directo sí lo voy a hacer, ¿vale? Ahí, gracias, Loli. Y a tu madre también. Ahora nos vemos, ¿vale? Voy a bajar a hacerme un cafetito y subimos y hacemos el directo de Superfans, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Sí, mañana sí. A la hora de siempre, ¿vale? Adiós, adiós. Un placer. Nos vemos mañana con un poquito más de psicología. Adiós, adiós. Gracias, Cora, Cristina, Esperanza. Y el viernes también, sí, sí. Yo en principio voy a seguir haciendo directos todos los días. Menos lo que voy a quitar es el directo de la tarde. Pero sobre todo por eso, porque, claro, como yo lunes, martes y jueves paso consulta en otra ciudad, dejo los miércoles y los viernes para los que tengo yo aquí en esta ciudad donde yo vivo. Con lo cual es toda la tarde muchas veces. Esta tarde empiezo a las 5 y ya no paro hasta las 8. Quiero decir que enlazar eso con el directo a veces se me hace muy cuesta arriba, la voz se me cansa y bueno, esta tarde no quiero forzar. Muchas gracias, de verdad, a todos por acompañarme. Ay, gracias, Pilar. Y Mar, y bueno, a todos, ¿vale? Bajo un segundito y subo enseguida para el otro directo. Adiós, adiós. Un abrazo.